Bueno, yo le estaba comentando a la comunidad vulcaniana que ya llevamos 217 personas en este momento, que yo el día sábado hice un programa en el cual logré cuantificar cuánto habría significado el intento de Argentina de cambiar la línea que une el hito 1 con desplazándola, no, digamos, corría 3 metros, pero 200 millas náuticas. ¿Tú sabes cuánto es eso en kilómetros cuadrados? A ver, explícame el cálculo que hiciste. Te lo voy a mostrar inmediatamente. Déjame, te lo voy a mostrar. Tracé un triángulo. A ver, ¿dónde lo puse? Reciente. Anaconda 147 puede ser. Hito 1, ahí está. Presentar, compartir, compartir. Si tú ves, ahí tengo puesto el hito número 1. Entonces, digamos que ahí debajo donde están 3 metros serían los espacios que estaban ocupando los 3 paneles. Entonces, este es el lado argentino, este es el lado chileno. Entonces, si fueron 3 metros, yo calculé que por lo menos estaban a 5 metros desde el hito 1. Y por triángulo, por geometría, tú sabes que 5 es A3, o sea, un cateto dentro de un triángulo es A3, el otro cateto lo interior, como el lado total, 200 millas náuticas, es AX. Entonces, ahí despejando X tienes que 200 por 0,6. O sea, ese lado X serían 120 millas náuticas. El área sería 200 por 1,85, que sería traspasado a kilómetros, por 120 millas náuticas por 1,85, dividido por 2 porque el área de un triángulo rectángulo es dividido por 2. Entonces nos da 82.140 kilómetros cuadrados. O sea, más de un 10% de Chile continental. Lo que pasa es que el error de eso es que Argentina no pretendía cambiar el límite. Ellos reconocieron el error, estaban dispuestos a rectificarlo. Lo que pasa es que dentro de la molestia que causaba era que querían rectificarlo en primavera, según lo que decía el embajador. Y nosotros lo exigimos ahora, e incluso el presidente reaccionó también, de exigirles el cambio ahora. Y finalmente ellos se dieron cuenta que había que hacerlo ahora y lo hicieron. Pero ellos nunca pretendieron cambiar el límite, o sea, en ese sentido no hay problema. Así que esa proyección ¿Qué pasaría si no nos hubiéramos dado cuenta? Habría quedado tal vez como puesto en territorio argentino. No, a lo más hubiera quedado un panel en la proyección del límite, pero no hubiéramos cambiado el límite. ¿Hay alguna roca hay que señale por dónde pasa el límite? Lo que pasa es que el límite tiene poca importancia porque al final del día la proyección de navegación hacia el Atlántico o desde el Atlántico es libre. No hay necesidad ni que Argentina lo controle ni que se le pida permiso. Ni nosotros podemos pedirle permiso. La navegación es libre y es una libertad universal. Obviamente cuando entran al estrecho, Chile tiene que colocar un práctico para todos los buques. Y eso es una exigencia de navegación. No es un peaje. Obviamente que hay que pagarle al práctico, y eso tiene un costo, en fin. Y hay que hacer toda una operación para llevar el práctico a bordo y después traerlo de vuelta. Tiene un costo que Chile lo gana, pero es una cosa mínima para las magnitudes de un barco de distintas dimensiones, o un buque de guerra también. El buque tiene que navegar por el estrecho de Magallanes con un práctico chileno, siempre, incluso un buque de guerra. Ahora, el problema que yo veo es que también han puesto un decreto, ellos entiendo, que es un decreto que están juzgando el accionar conjunto, llaman. Dicen que debiéramos tratar digamos, de manejar en forma conjunta el ingreso, el ingreso y la circulación por el estrecho de Magallanes. ¿Cómo lo ves tú eso? Eso es contrario al tratado, no se puede aceptar. Ellos están tratando de imponer muchas cosas pasado a varios pueblos. Por ejemplo, esta circulación en torno a las Malvinas, como si las Malvinas fueran Argentina. Y las Malvinas se llaman Falkland y son inglesas, no son argentinas.
Entonces lo que Argentina pretende es una ficción jurídica que no es real, que es irreal. Y no solo en las Malvinas, sino que también en las Georgia y las Sandwich. Y con toda la proyección de las 200 millas que ya generan, más la proyección de la proyección continental bajo el mar, ¿no es cierto?, que generan esas islas. Y todo eso es absurdo desde el punto de vista de la realidad, porque la realidad es que las islas no son Argentina. Yo he dicho en otras oportunidades que si algún día esas islas fueran Argentina es porque Argentina se las va a tomar, o porque va a negociar con Inglaterra su entrega. Se las va a comprar a Inglaterra, va a hacerlo a cambio de algo, pero uno habla con los ingleses y los ingleses dicen nosotros jamás vamos a entregar las Falkland, o como ustedes lo llaman en Sudamérica las Malvinas, no las vamos a entregar jamás. Jamás vamos a entregar las Georgia y las Sandwich. Y nosotros estamos en esta campaña para proyectarnos a la Antártica. Eso dicen los ingleses cuando uno habla con ellos. Entonces, esto es, no sé, un malentendido mayúsculo, ¿no es cierto? Porque los ingleses van a seguir ahí. Y los argentinos, si quieren cambiar la situación, tendrían que invadir, imponerse militarmente sobre Inglaterra. ¿Quién va a ganar una próxima guerra entre Inglaterra y Argentina? Ahora va a ganar Inglaterra por la cantidad de fuerzas que tiene, ¿no? Y Argentina se va a convertir en 30, 40 años en una potencia económica, puede ser. Y eso va a derivar en una potencia militar, puede ser. ¿Y podría Argentina en una acción bélica derrotar a Inglaterra en el futuro? Sí, podría. Depende de cómo evolucionen las economías de cada cual. Hay una teoría de que Inglaterra está en una decadencia brutal, que está dominada por el Islam internamente, que los ingleses han perdido Gran Bretaña, y en general los escoceses, los irlandeses, todos, porque hay un exceso de Islam dentro de Inglaterra. Entonces son países, como en general ocurre en Europa, que van a ser capturados por el Islam. Por lo tanto, Europa va a ser el pasado, no va a ser una potencia vigente en el futuro, va a ir colapsando bajo el dominio del Islam. Y si entra en un conflicto con Rusia, bueno, podrían ganarle a Rusia en una primera etapa y podrían perder con Rusia, sobre todo si se combina con China, a la larga. Eso es muy discutible que podría pasar en una guerra entre Europa y Rusia. Probablemente Rusia no va a querer provocar a Europa porque no le conviene. Pero si se diera eso, depende de la fortaleza y la debilidad de Europa. Y podría también Europa debe ser debilitada muy fuertemente en una guerra con Rusia si es que se diera. Esperemos que no, ¿no es cierto? Porque nosotros somos todos parte del mundo europeo, somos parte del mundo occidental, nos encanta viajar a Europa, nos gusta su libertad, es un continente extraordinariamente interesante desde el punto de vista histórico, de ahí venimos, de ahí viene nuestra cultura. En el caso de Chile, nosotros somos occidentales porque venimos de Europa, por eso somos occidentales. Y en el caso de Norteamérica lo mismo, tanto México como Estados Unidos o Canadá, ellos son occidentales en la medida que vienen de Europa. Su cultura viene de Europa. Y no son occidentales en la medida que influyen los amerindios, o sea, las culturas nativas de América, que no eran occidentales, que eran culturas anteriores a la llegada de los españoles, después los portugueses, mucho más tarde los ingleses y los franceses, ¿no? No hay que olvidarse que los españoles llegaron mucho antes que los ingleses. Es decir, pero mucho antes, 113 años antes que los Pilgrims, con Cristóbal Colón. O sea, nosotros, los descendientes del Imperio Español, somos los verdaderos americanos, no los norteamericanos. Los norteamericanos son americanos que llegaron un siglo y 13 años después que nosotros, a formar este territorio inmenso que fue el Imperio Español en América. Porque el Imperio Español en América no solo dominaba toda Sudamérica, sino que dominaba Centroamérica y gran parte de Norteamérica. Se nos olvida que el Imperio Español dominaba gran parte de Norteamérica. El 60% del Estados Unidos actual era nuestro, era de nuestro antiguo Imperio Español. Y digo nuestro porque nosotros fuimos parte del Imperio Español. Y Chile, Argentina y todos los países de Iberoamérica somos herederos de ese gran imperio y nos debemos a esa cultura. Y esto es interesante comentarlo porque ahora está en boga una idea de reunificar la hispanidad. Y hay todo un movimiento muy interesante que yo apoyo. Entre otros, hay un personaje que se llama Patricio Lons en Argentina, que es el verdadero apóstol de promover la reunificación de la hispanidad.
A mí me gusta mucho esa idea, ¿eh? Me gusta mucho esa idea, excepto que de repente él tiene algunas cosas que derivan de este proyecto que a mí no me gustan, ¿no? Cuando se afana por destruir a todos los próceres de las independencias americanas y considerarlos poco menos que delincuentes, ¿sí? Por haber liberado a los países iberoamericanos del Imperio Español. Pero él se olvida que habían circunstancias muy especiales en ese momento. El Imperio Español estaba en una decadencia brutal. Habíamos perdido la batalla de Trafalgar, donde el Imperio Británico por primera vez en siglos se había impuesto navalmente sobre los españoles. Los españoles antes siempre habían ganado casi todas las batallas navales contra los ingleses. Hay un relato de que los ingleses eran insuperables en el mar, pero la realidad es al revés. La realidad es que los españoles eran los insuperables en el mar, o sea, nosotros, nuestros antepasados. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con el asunto actual de las Malvinas o del Estrecho de Magallanes? Porque existe este movimiento para reunificar Hispanoamérica y se vería muy mal que algún país entrara en conflicto con otro, porque eso interrumpiría el proyecto de la reunificación de la hispanidad. Y a veces de esos mismos sectores critican a Chile porque Chile está en esta alianza tácita con Inglaterra, una alianza que se ha ido formando sobre todo a partir de la crisis del 82, ¿eh? No antes, no antes. Hay gente que dice que no, nosotros siempre hemos sido aliados de los ingleses desde la época de Lord Cochrane. No es cierto. No es cierto, los ingleses nos pusieron un embargo de armas justo antes del 82, en el gobierno laborista, y cuando llega Margaret Thatcher, tiene una posición más indiferente. Pero tampoco cambia la posición Margaret Thatcher a favor de Chile hasta que se produce la guerra de las Malvinas. Y cuando se produce la guerra de las Malvinas, ellos ven la posibilidad de que Chile los ayude, por un interés propio de Chile. ¿Por qué? Porque Chile está por la expectativa de ser invadida por Argentina, y Argentina buscaba una combinación con Perú y con Bolivia para una invasión combinada de los tres países contra Chile. Entonces, ante esa expectativa, los ingleses tomaron nota de que aquí quizás a Chile le convenía ayudarlos a ellos, a los ingleses, para que Argentina no ganara la guerra de las Malvinas, porque si Argentina ganaba esa guerra, Chile iba a ser el próximo invadido. Y no solo por Argentina, sino que, repito, combinado con Perú y Bolivia en lo posible. Así que ahí cambia Inglaterra. Y ahí Inglaterra se afana por convertirse en una especie de aliado, un nuevo aliado de Chile. Un aliado histórico. Inglaterra muchas veces nos trató muy mal. Depende del gobierno, depende de las tendencias. Hubo periodos en que Inglaterra fue un aliado y hubo periodos en que Inglaterra fue un enemigo de Chile. Cuando nosotros fuimos a la Antártica con el presidente Gabriel González Videla, Inglaterra nos amenazó con un par de cruceros, ¿no? Hasta nos amenazó físicamente para atacarnos, ¿no? Si es que nosotros no salíamos de la Antártica inglesa. Entonces tampoco fuimos aliados de Inglaterra en ese momento y por esa circunstancia. Y la Antártica sigue siendo una zona en disputa de los tres países. Y ahí la cuestión es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Claro, existe esta hipótesis de que nosotros podríamos combinarnos con Inglaterra como aliado en la Antártica para impedir que Argentina nos desplace. Y otros dicen que nosotros tenemos que desplazar a Argentina independiente de Inglaterra. Y otros dicen que tenemos que combinarnos con Argentina. Y otros dicen que con Argentina nunca vamos a poder entendernos porque Argentina siempre nos juega chueco, tarde o temprano, independiente de que uno quiera mucho a los argentinos, que se entienda mucho con ellos. Yo tuve pololas argentinas en mi juventud. Yo también. Me encantaba ir a Argentina y me encantan los argentinos porque son muy entretenidos, pero esos argentinos con los cuales uno se relaciona no saben que existe una política de Estado a nivel de gobierno de largo plazo, con funcionarios y con burocracias que se dedican a un expansionismo geopolítico gradual, pausado, contra Chile para imponerse en el Cono Sur y en la Antártica. Y esa política profesional del Estado es permanente, cualquiera sea las circunstancias del gobierno. Entonces, independiente que uno quiera mucho a los argentinos y que se entretenga mucho yendo a Argentina y acojamos mucho a los argentinos que vienen a Chile y nos podamos relacionar muy bien con ellos, a un nivel paralelo, que ni siquiera los argentinos conocen, existe una política de Estado argentina en contra
de Chile en los aspectos geopolíticos. Y por eso nosotros tenemos que estar capacitados y prevenidos para resistir eso y para defendernos. Y si ellos nos quieren meter en algún conflicto en el futuro, poder defendernos y yo te diría ganar ese conflicto, si es que ellos nos meten en conflicto. Nosotros nunca nos vamos a meter en el conflicto. Si hay un conflicto va a ser porque ellos nos meten, no por nosotros. Nosotros nunca vamos a meternos en un conflicto. Pero si ellos nos meten en un conflicto, nosotros tenemos que tener la capacidad de defendernos, de resistir y de ganar. Y si ellos para imponerse se combinan con Perú y con Bolivia para que sea imposible para Chile defenderse, nosotros tendríamos en ese caso que estar preparados para defendernos de Argentina, de Perú y de Bolivia combinadamente en forma simultánea. Y si eso ocurre, si tenemos esas capacidades, no va a haber conflicto, no va a haber crisis y vamos a poder negociar con Argentina, nos vamos a poder entender con Argentina. Y ahí va a ser posible este proyecto de la hispanidad, de la reunificación hispanoamericana, iberoamericana. Entonces, no, pero es que ustedes son los traidores porque salían con Inglaterra. Bueno, si en las circunstancias nos exigen aliarnos con Inglaterra, y si si Inglaterra nos propone algo lógico, y si Inglaterra no nos traiciona en el camino, ojo, si Inglaterra no nos traiciona en el camino, porque históricamente han habido muchos casos en que Inglaterra mete a un supuesto aliado en una situación y después lo deja solo. Ha ocurrido demasiadas veces como para no tomar nota. Entonces, nosotros tenemos que siempre negociar los intereses de Chile con Inglaterra y ver si nos podemos combinar y podemos tener que renegociarlo y renegociarlo y renegociarlo. Pero las circunstancias pueden cambiar los gobiernos. Y no hay ninguna garantía de que una combinación con Inglaterra se pueda mantener en el tiempo, porque va a depender mucho de las circunstancias. Te digo más, hoy día hay una posibilidad de que en el próximo gobierno en Inglaterra sea laborista. Y los gobiernos laboristas históricamente han sido antichilenos. Y nosotros tenemos que tomar nota de eso. Entonces no es Inglaterra. Es cierto que la Armada de Chile tiene una enorme admiración por la Royal Navy, y se entienden muy bien y se combinan muy bien, y los marinos chilenos de más alto nivel se van a entrenar en las últimas etapas de sus altas capacidades a Inglaterra, y los ingleses vienen a entrenarse a Chile también en una especie de intercambio, y los ingleses sienten un enorme respeto por la Marina de Chile, a la cual ellos la llaman la Chilean Navy. Bueno, ese respeto mutuo hay que mantenerlo en lo posible y de acuerdo a las circunstancias, pero eso puede ir variando. Entonces hay que negociar permanentemente con Inglaterra para que eso no varíe tanto, para que los intereses de Chile se mantengan en el tiempo, en distintos gobiernos y en distintas circunstancias. Ahora, con Argentina hay que estar prevenido de que hay una política de Estado para hacernos todo tipo de pillerías de a poco para sorprendernos y tratar de imponerse en el Estrecho de Magallanes, no sé, en campos de hielo, en la Antártica a la larga, y con todas estas ficciones jurídicas como la pretensión que tiene Argentina de que nosotros no podemos navegar cerca de las Falklands sin pedirles permiso a ellos, o las Falklands o Malvinas. Eso es absurdo porque no son de ellos, ¿te fijas? Y se llega al punto de que cuando hay un buque inglés que está navegando alrededor del mundo o que va a la Falkland y que después quiere venir a Chile, a veces una fragata inglesa que quiere venir a la FIDAE, Argentina presiona a la Cancillería chilena para que Chile impida la recalada de esa fragata inglesa en Punta Arenas o en Valparaíso. Incluso le dicen, de acuerdo, pero no le den más de 48 horas. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que aceptar esa exigencia absurda de Argentina? Nosotros tenemos plena libertad para recibir a la fragata inglesa el tiempo que la fragata quiera o que nosotros queramos. En Chile, en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Valparaíso, donde sea. Es una decisión nuestra. Argentina no tiene ningún derecho a condicionarnos esas recaladas. Por eso que esto exige una permanente negociación tanto con Inglaterra como con Argentina, y las circunstancias pueden variar. Bueno, eso pasó justamente en Expo Naval, me recuerdo. Claro. Efectivamente nos prohibieron que vinieran los ingleses y fue obviamente que un punto muy negativo. Ahora, yo quería llevarte al siglo XIX.
tú me recuerdo que cuando voy a tu casa tú me empiezas a contar algunas cosas que tal vez es conveniente que la comunidad las conozca, que por ejemplo, ¿qué significó que por ejemplo Chile durante la Guerra del Pacífico haya estado en Lima y ya una vez que estábamos en Lima nos hayamos rendido ante Argentina y hayamos tenido que firmar un tratado años después que tal vez hubiera sido mucho más provechoso haber negociado? A ver, ustedes ya digamos, tenemos conquistado Lima, Bolivia se retiró, por lo tanto tenemos conquistado Perú-Bolivia, y desde ese punto de vista ya, si quieren, nos tiramos en contra también, contra Argentina también, que digamos en ese tiempo éramos muy poderosos. Y yo creo que sería muy conveniente que tú repitieras esa historia aquí a la comunidad. Es que lo que pasa es que no es tan fácil, porque la visión que yo pueda tener no es tan claramente la misma que tuvieron en ese momento las autoridades chilenas. Ellos vieron que Argentina había montado un ejército profesional bastante importante bajo el general Julio Argentino Roca, que hizo esta campaña de mover sus tropas desde 1878 a 1879, justo cuando había empezado la guerra del Pacífico. Ese año los argentinos movieron sus tropas desde los fuertes que estaban cerca de Buenos Aires, cerca de Córdoba, cerca de San Luis, cerca de Mendoza. Movieron sus tropas desde esos fuertes hacia el sur hasta el Río Negro durante una campaña de un año, arrasando con muchas tribus araucanas, entre paréntesis eran araucanas, que se habían impuesto sobre los indios locales, que eran los pampas, los ranqueles, que eran indios previos. Los araucanos habían llegado desde Curacautín, desde el sur de Chile, y se habían ido tomando la Patagonia argentina, o la Patagonia chilena en esa época, que después fue Argentina, durante un periodo como de varias décadas, hasta que se formó el imperio de Calfucurá, y después de su hijo Namuncurá, a partir de los años 1817, 18, 1820, esas masas de indios araucanos se van tomando toda la Patagonia oriental y van destruyendo a muchas tribus locales y van haciendo enormes matanzas de indios locales y se van imponiendo ellos. Entonces, Argentina había durante muchas décadas intentado controlar más al sur de Buenos Aires, muy cerca de Buenos Aires, pero más al sur. Y habían tenido muchos combates en que los argentinos habían sido derrotados por los indígenas en distintas épocas, incluyendo en el gobierno de Mitre, que era un general muy importante, que trató de controlar esa zona hacia Bahía Blanca y hacia Carmen de Patagones, en la salida del Río Negro. Y le fue mal, ¿eh? Y tuvo derrotas el ejército argentino. Entonces, el general Roca armó un ejército nuevo, profesional, mucho mejor equipado, mejor organizado, aliado con muchas tribus locales también enemigas de los araucanos, y hizo un movimiento muy profesional de avance, desde los fuertes al sur de Buenos Aires, los fuertes al sur de Córdoba, y los fuertes al sur de San Luis y Mendoza, desde ahí hacia el sur hasta el Río Negro. Y Chile tomó nota de ese movimiento y se dio cuenta que por primera vez en muchas décadas, quizás en medio siglo, Argentina logró imponerse sobre los araucanos que dominaban el territorio bajo el imperio de Calfucurá y después de Namuncurá. Y como ellos lograron imponerse, Chile tomó nota de que este es un ejército nuevo, bastante bien equipado, bastante profesional, bastante organizado, y que era una fuerza con la cual había que considerar enfrentarse si es que nosotros hubiéramos desafiado a Argentina. Y como nosotros estábamos en esta guerra con Perú y Bolivia, a pesar de que ya habíamos tomado Lima en enero del año 81, 1881, todavía nos quedó toda esta resistencia que hubo en el norte del Perú y sobre todo en la sierra, y también en el sur, porque más tarde, después de la toma de Lima, nosotros tuvimos que hacer una campaña hacia Arequipa, una campaña inmensa, que siempre se nos olvida. Lo que pasa es que no fue muy importante la campaña de Arequipa porque los peruanos no combatieron, se fueron retirando y Chile fue ocupando el territorio gradualmente sin necesidad de grandes batallas y grandes combates y dominó todo el sur del Perú sin un enorme enfrentamiento como los que habían ocurrido antes. Por lo tanto, la campaña de Arequipa se nos olvida, pero fue un esfuerzo
de soldados, de movilización, de logística, de abastecimiento inmenso para poder sostener eso. Y la mayor resistencia vino no tanto en el norte, que hubo alguna, sino que sobre todo en la sierra, con el general Avelino Cáceres. Y esa campaña de la sierra fue dura, fue difícil, y se hizo con pocas tropas, porque el 70, 80%, 85% de las tropas chilenas habían vuelto a Chile y se habían desmovilizado. Entonces, sostener esas campañas con menos tropas, eh, aislados, los batallones olvidados, los llamaban, en la sierra, fue un periodo difícil, porque eso tomó el 82 y el 83, incluso hasta parte del 84, cuando realmente termina la guerra, ¿no? Y en ese momento, cuando los chilenos veían la expectativa de que esta guerra se prolongara por la resistencia peruana, en ese momento es que se decidió firmar el Tratado del 81 para dar vuelta a la página con Argentina y para liberarnos de esta posibilidad de concentrar todos los esfuerzos en el norte y no ser eh, atacados por el flanco si es que hubiéramos entrado en conflicto con Argentina. Y ahí cedimos y estuvimos dispuestos a entregar la Patagonia desde el río Colorado, hay una combinación entre el río Diamante y Colorado, que se tenían, que era el territorio del Chile Nuevo, desde la época del Imperio Español, desde la época en que Cano y Olmedilla, estos geógrafos que trabajaban para el rey de España, establecieron los nuevos límites del Virreinato del Plata y del Reino de Chile, dejándole al Reino de Chile ese límite de la Patagonia Nueva o el Chile Nuevo, que incluía la Patagonia y que iba del río Colorado hacia el sur, y otros dicen del río Negro hacia el sur, que el Imperio Español después había permitido que el Virreinato del Plata avanzara un poco más en su influencia por la costa hasta el río Negro. Por lo tanto, hay una discusión ahí si la Patagonia chilena debió haber partido en el río Diamantes y Colorado, o si debió haber partido en el río Negro, que está un poco más al sur. Pero en todo caso, desde el río Negro hacia el sur era un territorio chileno, según el imperio, según los acuerdos de 1776, cuando se crea el Virreinato del Plata y cuando los planos de Cano y Olmedilla, que se habían hecho el año anterior, el año 1775, esos planos establecen que el Chile Nuevo es desde el río Negro hacia el sur, por decir algo, para no decir del río Colorado hacia el sur. Y ese territorio que el imperio nos había asignado, nosotros se lo cedemos a Argentina hasta, incluyendo el río Gallego, ¿no? Hasta justo al norte del estrecho de Magallanes. Pero nos reservamos el derecho de controlar el 100% del estrecho de Magallanes. Y como había una presión de Europa y de los imperios europeos de la libre navegación, Chile aceptó. No porque nos presionaran directamente, sino que porque sabía que iba a haber esta demanda internacional. Chile aceptó la libre navegación por el estrecho de Magallanes y se comprometió a no establecer fuertes en la costa para impedir el paso ante cualquier conflicto internacional. Y dejó el estrecho de Magallanes como una zona de libre navegación. Y eso incluía todo el norte, todo el sur, todo el este y todo el oeste del canal. Y por supuesto que la salida al Atlántico. Y por supuesto que la salida al Atlántico, tanto para salir desde Chile hacia el Atlántico, como para venir desde el Atlántico hacia Chile. Por eso que es tan absurdo esta pretensión argentina de controlar la boca oriental del estrecho de Magallanes, porque eso va en contra del Tratado de 1881. Ahora, ellos dicen que en el nuevo Tratado de 1884, Chile permitió no proyectar sus derechos soberanos en el mar más allá de este límite que va en la boca oriental del estrecho de Magallanes. Y eso en parte es cierto. Y eso fue, en cierto modo, una cosa muy rara del lado chileno, desde el punto de vista chileno, de no mantener esa soberanía en el mar de Chile hacia el oriente, desde la boca oriental, ¿no? Pero eso no impide la libre navegación, en ningún caso. La libre navegación hay que garantizarla siempre y Argentina no puede poner ningún tipo de cortapisas a la libre navegación para ambos lados. Y por supuesto que Chile puede ir a las Malvinas o venir desde las Malvinas hacia Chile libremente.
sin impedirlo nadie. Ahora, si nosotros entramos en una especie como de bloqueo para que los buques chilenos no puedan pasar desde Chile hacia las Falkland o de las Falkland hacia Chile, desde Chile a las Malvinas o de las Malvinas hacia Chile, entonces ahí estaríamos hablando de una situación de amenaza o bélica casi podríamos pensar, ¿no? Porque mientras no haya guerra, nadie lo puede impedir. Ahora, si hay una guerra, hay una guerra. Y hay una confrontación de fuerzas e intereses. Pero si no hay una guerra, nadie lo puede impedir. Y Argentina ha pretendido impedir que Chile llegue a las Malvinas a abastecerla con buques o que impidan que vuelvan desde las Malvinas hacia Chile con buques comerciales de abastecimiento. Y lo mismo ocurrió con la navegación aérea. Han impedido que aviones de LAN o LATAM vayan a Port Stanley o vuelvan de Port Stanley a Punta Arenas. Y no pueden tener ningún derecho a impedir la libre navegación aérea internacional, como está establecido en todas las leyes universales, ¿no? A menos que haya una situación de guerra, pero no hay situación de guerra. Bueno, te reitero lo que yo opinaba, que en el fondo me lo dijiste la otra vez cuando estuve en tu casa la semana pasada y que decíamos, tú me contabas que en el fondo habían habido algunos desencuentros entre sectores de las Fuerzas Armadas en que no estaban de acuerdo con, digamos, lo que quiero saber es qué cosas perdimos con haber firmado el tratado de 1984 que firmó Pinochet con el Papa. ¿Qué cosas tú encuentras, consideras que fueron no oportunas? ¿Qué cosas perdimos con respecto a los derechos que ya teníamos y que éramos dueños, digamos? El problema es esa proyección desde la boca oriental del estrecho de Magallanes, que nunca debimos haber cambiado en el Tratado del 84, que fue un error el Tratado del 84, y nunca debimos haber cambiado la proyección del límite marítimo que se generaba con las Islas Picton de Noche Nueva y la costa norte argentina, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Nunca la debimos haber cambiado. Y entonces, esta cuestión de poner una especie de límite artificial en el Cabo de Horno es un absurdo. ¿No? ¿Qué se le ocurrió al general Pinochet? El almirante Merino estuvo muy en contra de esto, hubo un gran conflicto interno. Y finalmente el almirante Merino, para no romper la unidad del país y para no entrar en conflicto con el ejército, con el general Pinochet, terminó por aceptar este martillo que se crea ahí con la proyección entre el punto E y F, ¿no? Hacia el sur. Para el almirante Merino lo más importante es la proyección del mar, mucho más importante que las islas. Y en el caso del estrecho de Magallanes era mucho más importante la proyección del mar, mucho más importante que el límite en la boca oriental del estrecho de Magallanes. Y yo estoy de acuerdo con el almirante Merino y creo que fue un error muy grande del general Pinochet haber hecho eso. Pero ocurrió. Y nos tenemos que encontrar con esta situación en que Argentina nos presionó a una situación absurda, un momento en que no tendríamos por qué haberlo aceptado. ¿Y por qué no pudimos haberlo aceptado? Porque nosotros estábamos recuperándonos muy fuertemente, Argentina había perdido una guerra, sus fuerzas armadas estaban desprestigiadas, cayó el gobierno, volvió la democracia a Argentina, entonces estábamos en el mejor momento que nunca para no aceptar esas nuevas exigencias que nos impuso Argentina en ese momento para el Tratado del 84. Nunca debimos haberlo aceptado. Y ahí nos impusieron y nos doblaron la mano. Y ahí nuevamente nos recuerda que la Cancillería chilena ha cometido tantos errores. La Cancillería chilena ha sido tan responsable de no defender los intereses de Chile. La Cancillería chilena casi es una organización que está en contra de los intereses de Chile en muchos aspectos. Las Fuerzas Armadas defienden los intereses de Chile y la Cancillería chilena como que nos traiciona. Es una cosa que vamos a tener que revisar muy fuertemente y ubicar ahí culpables. Y ubicar culpables y quizás sancionarlos en algún momento en el futuro. Bueno, ahora ya por lo menos nos queda más claro, la gente igual entiende que aquí hay mucha gente joven que lamentablemente no vivió en ese tiempo. Y todos sabemos que, bueno, que mucha gente, digamos los civiles, no tuvimos la información en el año 78 siquiera de que estuvimos en una probable guerra durante el año 78. Fue muy bien ocultado por nuestras Fuerzas Armadas, digamos. Muy mal ocultado, muy malo. Yo creo que fue un error haber ocultado la situación. Eso también fue una idea del general Pinochet. Yo soy un gran defensor de Pinochet en todas las circunstancias
porque la gente los ataca por cosas absurdas. Pero en esto fue un error. Fue un error. ¿Por qué esconderle a Chile que estábamos a punto de tener guerra? ¿Por qué esconderle a Chile? Cuando si tú le informas a los chilenos reaccionan de acuerdo a las circunstancias y se activan para poder defender el país. Eso no ocurrió. Toda la movilización para la defensa de Chile fue secreta. Eso fue un grave error, a mi juicio. Todo el mundo alaba a Pinochet por esto. Yo no. Yo creo que eso fue un gran error del señor Pinochet, haber mantenido tan escondido esta política de defensa en ese momento, cuando pudimos ayudar a una guerra con Argentina y el 90% de los chilenos no se dio cuenta. Un error muy grande. Solamente se movilizaban las Fuerzas Armadas y las reservas, a un nivel bastante reservado, no públicamente. Y la prensa trataba de apagar la información lo más que podía. Eso es un error grave. Bueno, todo el mundo alaba eso de Pinochet. Yo creo que ese es el gran error de Pinochet, al revés de lo que la gran mayoría de la opinión pública le gusta decir hoy día. ¿Cómo ves tú el futuro, la relación con Argentina? ¿Tú temes que Argentina no respete todas estas cosas y que en el fondo intente nuevamente, ya sea, por ejemplo, en algunos años más, cuando esté más fuerte? Sabemos que por ahora somos muy fuertes, muy disuasivos, pero tal vez en algunos años más ellos pudieran volver a recuperar sus fuerzas armadas como las tuvieron en algún momento, que eran bastante fuertes, y tal vez se tienden a tirar contra Inglaterra, o tal vez se tienden a proyectarse contra Chile en la Antártica, y digamos que vemos que están construyendo bases en Argentina, en nuestro lugar, digamos, en la mitad occidental de la península antártica, digamos. ¿Cómo lo ves tú el futuro? ¿Debemos tener cuidado con los argentinos? Yo creo que desgraciadamente nosotros vamos a entrar en un conflicto con Argentina, tarde o temprano, que puede ser chico, grande, ahogado o desarrollado en la máxima expresión, no sabemos. Y yo creo que nosotros podríamos evitar ese conflicto si somos muy fuertes. Y si no somos muy fuertes, el conflicto se va a dar de todas maneras, a menos que nosotros cedamos todo lo que aspiramos a tener. Y ahí podemos perder la Antártica y no tener conflictos. Pero es lo que queremos. ¿Queremos perder? ¿Queremos perder la Antártica? ¿O queremos ser fuertes y mantener la Antártica? Porque la Antártica es chilena. Sin duda que la Antártica es solamente chilena y no es de nadie más. Ahora, ¿nos vamos a combinar para eso con Inglaterra? ¿O nos vamos a entender con Argentina? Eso es una posibilidad. Mira, yo durante mucho tiempo traté de buscar una alianza con Argentina. Y de hecho, en la época de Menem con Frei se llegó el famoso acuerdo de Zapallar, en que la idea que se le decía a Argentina es que en vez de que Argentina salga al Pacífico contra Chile, salga al Pacífico con Chile, una especie de alianza mutua. Y los acuerdos de Menem y Frei, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fueron en ese sentido, y yo tendía a apoyar todo eso, y tendía a promover la idea de una alianza con Argentina. Pero muchos acuerdos parciales que se fueron desarrollando a partir de esos acuerdos no se fueron cumpliendo y no se lograron. Había planes para construir buques en conjunto, planes para hacer maniobras navales y aéreas y terrestres conjuntas, planes para crear esta brigada para la ONU que se llamaba Cruz del Sur, que se logró parcialmente, en fin, y muchas otras cosas que hubo en un momento dado huelgas en Argentina para impedir el paso de camioneros chilenos que iban con mercadería hacia Brasil o hacia Uruguay o hacia Paraguay o desde Brasil hacia Chile por el norte argentino, y los argentinos impedían el paso de los camiones chilenos, en fin. Hubo mucho tipo de circunstancias que me hicieron pensar que yo estaba equivocado en este proyecto que yo tenía de una alianza con Argentina. Y por la dinámica de todas las cosas que pasaron, yo me desilusioné de la posibilidad de una alianza con Argentina y me di cuenta que en realidad Chile es un país que va a estar siempre en una confrontación estratégica con Argentina, a pesar de que nosotros podamos entendernos a nivel individual con los argentinos que vengan a hacer turismo a Chile y nosotros yendo a Córdoba, a Buenos Aires, a Mendoza, en fin, a hacer turismo en Argentina y entendernos a nivel individual muy bien con cada argentino con que nos encontremos.
Pero existe esta política de Estado en Argentina de largo plazo que va con unos intereses que van a chocar con Chile. Por lo tanto, la única posibilidad de que Chile exista en el futuro y que Chile tenga éxito en controlar la Antártica es ser muy fuertes. Y para eso nosotros tenemos que tener un plan de actividades industriales y tecnológicas, militares, que nos lleven a esa capacidad. Y si no la tenemos, nosotros vamos a ser un país fracasado y derrotado, doblegado, perdedor, si no la tenemos. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Hay que crear una industria militar chilena de alta tecnología completa que vaya más allá de FAMAE, vaya más allá de ASMAR y vaya más allá de NAER. Porque al final del día, FAMAE es una empresa estatal. No existen las empresas estatales que sean eficientes, no existen. En el mundo no existen las empresas estatales que sean eficientes. Y FAMAE en la historia ha demostrado ser bastante ineficiente, a veces eficaz, pero no eficiente, nunca. Y los mismos militares te lo dicen, ¿eh? Por la propia dinámica de una empresa estatal que está manejada por militares. Militares que están haciendo una carrera y que los cambian de puesto y cada 2 o 3 años tienen que cambiarse de puesto. Eso no hay continuidad, no hay proyección de largo plazo, no hay una concentración de diseños de políticas de desarrollo tecnológico, de fabricación y de construcción de largo plazo. Entonces, fabricaciones militares, mientras sea estatal, no va a tener el éxito que debía. Por eso que Industrias Cardoen fue tan exitosa, porque era una empresa privada que hizo las cosas muy rápidas y las hizo muy bien, y salió al mundo y consiguió mercados, y ganamos una infinidad de recursos como exportadores de tecnología militar, porque no era FAMAE. Si hubiera sido FAMAE no hubiéramos podido nunca lograr nada de eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que volver a la industria militar privada. Nosotros, paralelamente, que FAMAE mantenga todas las capacidades que pueda, las que pueda, porque no se le puede pedir peras al olmo, las que pueda, hay que tratar de que haga lo máximo que pueda, pero para que las cosas sean realmente efectivas, eficientes, modernas, con tecnologías de punta, con flexibilidad en la gestión, tienen que ser empresas privadas. Yo partiría por, no sé, fabricar munición, fabricar fusiles y fabricar todo tipo de tecnología para la defensa, de modo que Chile sea un país autónomo. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. A mí me molestó mucho que nosotros desecháramos a Israel como proveedor de tecnología, porque Israel nos proveía de ciertos sistemas de armas que nos daban una diferencial, ¿no?, favorable para estar con tecnologías de punta en la defensa de Chile. Pero una de las cosas que ocurrió con Israel fue la idea de FAMAE de fabricar fusiles para el ejército en Chile. Y se fabricó este fusil IWI, una versión del Galil, que hoy día tiene el ejército de Chile. Y que creo que se hicieron 5.000, después se hicieron como 10.000, y se iban a hacer 20.000. No sé si se van a hacer los 20.000 o si no se van a hacer, pero son cifras menores, 5, 10.000 fusiles. Quizás lleguemos a 20.000. Nosotros deberíamos tener 200.000 fusiles, no 5.000 o 10.000. 200.000 fusiles, para unos 40.000 para el ejército y otros 160.000 para las reservas. Bueno, ¿qué es lo que hemos descubierto? Que el fusil ahora está siendo dependiente de Israel en muchos aspectos. No hay autonomía en la tecnología y en la fabricación. Hay partes y piezas y sistemas que dependen de Israel y dependen de las autorizaciones de Israel. Tú quieres hacer una partida de 5.000 fusiles, tienes que pedirle autorización a Israel y negociar las condiciones y los precios. Tú quieres hacer otros 5.000 más, tienes que volver a renegociar con Israel nuevas condiciones, nuevos precios. Y si tú quieres hacer 15.000 o 20.000 o 25.000, cada vez tienes que renegociar con Israel nuevas condiciones, nuevos precios, nuevas autorizaciones para hacer una nueva partida, y siempre por Israel manteniendo el control de ciertas partes y piezas que se fabrican en Israel y que vienen a Chile, que se integran al fusil, pero Chile no tiene independencia de la tecnología ni autonomía en la fabricación. Y eso es muy grave, muy grave. Yo era muy partidario de hacer estos fusiles con los israelíes porque pensaba que íbamos a llegar a una autonomía total y una independencia total, y la posibilidad de que nosotros fabricáramos las cantidades que quisiéramos de ahí en adelante, con tecnología originalmente israelí, pagando los derechos originales,
pero no poniéndonos restricciones en cantidades o calidades o adaptaciones futuras de los sistemas, en caso de que Chile quisiera hacer alguna modificación, alguna parte, alguna pieza, alguna mejora menor, en fin, no podemos, tenemos que hacerlo todo bajo autorización israelí. Entonces, eso es muy grave, es muy grave. Y eso, en eso ha terminado la fabricación del fusil para el ejército. ¿Te fijas? Cuando se hace un sistema de mando y control para las redes de data link, para enlazar en el ejército los centros de mando y control con los sistemas de armas locales, con los distintos batallones, las distintas unidades, las fuerzas especiales, las unidades de caballería corazada en el norte, por ejemplo, la combinación del centro de mando y control tiene ciertas limitaciones para las interfaces. Y si tú quieres hacer la interfaz de ciertos sistemas de armas con el sistema de mando y control, tienes que pedirle autorización a Israel, tienes que hacer una negociación, tienes que pagar unos ciertos derechos para que puedas hacer ese enlace. Eso es absurdo, porque en vez de independencia y alta tecnología, se nos crea dependencia y limitaciones. Entonces nosotros tenemos que tener autonomía e independencia en las redes de data link, en los sistemas tecnológicos, en los sistemas de mando y control, en los sistemas de enlace, ir agregando capacidades gradualmente, sin limitaciones de ninguna de estos tipos. Por eso es que hay que recrear una industria de defensa autónoma, independiente, con tecnologías propias, con diseño y con innovación y con desarrollos propios. Y si vamos a traer tecnología extranjera, que sea solo bajo la condición de que después de que para los proveedores extranjeros sea algún negocio, porque ellos tienen que ganar en todo esto, nos den las garantías de autonomía en el traspaso total de la tecnología, de modo que nosotros podamos tener independencia en la fabricación de ahí en adelante sucesiva, de cuántas partidas queramos en la fabricación de fusiles o de munición, o el día de mañana munición de artillería de 105 milímetros, de 155 milímetros, o de cohete, o de propelente, en fin. Y yo te diría que lo que tenemos que llegar a desarrollar son la industria de drones para el mundo moderno. Y en el caso de las piezas de artillería, la munición tiene que ser una munición inteligente, no solamente una munición balística, que más o menos llegue a una cierta área cerca del blanco, sino que una munición que sea con una llegada final precisa. Existe en Estados Unidos una munición que se llama Excalibur, que es una munición muy cara, con unas tecnologías muy específicas, de modo que la munición después de un tiro de 40 kilómetros, en la última etapa de la llegada, después de una parábola que llega al blanco, la munición se orienta con precisión al blanco y le pega al blanco. No le pega a 100 metros o a 300 metros, le pega al blanco. Una munición muy cara, pero lo bueno que tiene es que tú no pasas horas o días gastando munición y no le pegas al blanco, sino que con un tiro le pegas al blanco y con 3 tiros le pegas a 3 blancos. Entonces, ese tipo de tecnología, que es lo que viene, que es el futuro, es algo en que nosotros tenemos que meternos, porque si no diseñamos una capacidad militar de vanguardia, ganadora, con tecnologías de punta, nosotros no vamos a ser un país ganador. Y el ejército no es el más interesado o el más motivado por innovar, porque hay mucha inercia en el ejército, hay mucha inercia. La gente no tiene tanta posibilidad de decisiones autónomas, porque hay un mayor es un mayor que depende de un teniente coronel depende de un coronel, y hay muchas estructuras muy rígidas. Nosotros necesitamos unas instituciones mucho más innovativas, que eso solamente van a salir de la empresa privada si es que hay motivación para estar a la vanguardia tecnológica en todos los sistemas, de modo que estos civiles con capacidad industrial, con capacidad tecnológica, con capacidad ingenieril, le provean a las Fuerzas Armadas de lo último, pero no dependen de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son demasiado burocráticas, demasiado jerarquizadas, demasiado estructuradas como para estar en la innovación. Por eso que en Israel toda la innovación de vanguardia mundial es de empresas privadas o de empresas estatales dirigidas por gestores individuales, no por las Fuerzas Armadas, por gestores individuales. Ahora, lo que pasa es que Israel es un poco distinto, porque Israel es un ejército funcionando en base a reservistas, ¿no?
Los reservistas son gente que funciona en el mundo civil y son gente que está acostumbrada a la competencia y a la competencia en el liderazgo tecnológico. Por lo tanto, ellos son mucho más adaptados al liderazgo tecnológico que los militares, que están en una estructura mucho más rígida. ¿Te fijas? Cuando las innovaciones dependen de las Fuerzas Armadas y dependen de estructuras estatales, siempre tú te quedas atrás. Pero si las innovaciones dependen de gestiones privadas y de ciencia y tecnología privada, con independencia para pensar, independencia para innovar, siempre te vas adelante, a la vanguardia. Nosotros tenemos que hacer un poco como fue la experiencia de Carlos Cardoven y Industrias Cardoven. Siempre un sistema de desarrollo de tecnologías para la defensa que no sea estatal, que sea privada y que colabore con ASMAR, que colabore con ENAER, que colabore con FAMAE, pero que no dependa de FAMAE, que no dependa de ASMAR ni de ENAER, porque, entre paréntesis, yo tengo la experiencia en la época en que nosotros creamos Industrias Cardoven, de varias empresas privadas chilenas que creyeron en FAMAE y que hicieron enormes esfuerzos industriales tecnológicos propios para apoyar a FAMAE en las cosas que le pedían, y después lo dejaron en la estacada, y nunca les compraron nada, y muchas de esas empresas quebraron. Nunca me voy a olvidar una empresa que hizo un esfuerzo inmenso por crear los cierres de los cañones de 105 milímetros Otto Melara, que el ejército tenía en gran cantidad, pero no teníamos cierre. Y Italia no nos vendía cierre. Entonces se diseñaron y se fabricaron en Chile, se hicieron de muy buena calidad, pero justo cuando ya ellos habían logrado fabricarlo, vino la guerra de las Malvinas, se acabó la emergencia, y esta enorme inversión que habían hecho estos privados para desarrollar estas capacidades, el ejército ya no las requirió, porque la emergencia se acabó y porque el ministro de Hacienda le cortó los recursos al ejército. Por lo tanto, el depender del ejército, el depender del Estado, hizo que quebraran esas empresas que hicieron un esfuerzo tan grande por apoyar al ejército, y el ejército, y FAMAE en particular, los dejó en la estacada, porque FAMAE no tiene el control de la situación, ni de los presupuestos, ni de los recursos, ni de las decisiones, y al final las decisiones las toma el comandante en jefe del ejército, o el Estado Mayor. Así que hay que tener mucho cuidado con las dependencias de las instituciones estatales. Ahora, cuando tú creas una empresa privada, militar, de alta tecnología, con perfeccionamiento sucesivo y permanente, tú tienes que sostener esa industria en base a la exportación, no en base al mercado nacional, porque el mercado nacional es muy limitado. Tú tienes que sostener esa industria en base a la exportación. Y si tú logras exportar, porque tienes un producto a un buen precio y de buena calidad, tú te validas. Si te validas, te sostienes. Si te sostienes, tú puedes tener una industria de vanguardia, sin las rigideces de las empresas estatales. A propósito de que sabemos que el gobierno del presidente Boric ha tenido malas relaciones con Israel, hemos visto que hay un acercamiento con España y que hemos tenido un constante acercamiento con España en lo militar. Preguntan ahí, ¿crees tú que España podría ser un buen socio en lo militar, como lo ha sido, por ejemplo, Israel? Sí, España tiene tecnología bastante interesante y tiene muchas áreas en que son de tecnología de punta. Acá alguien reclamaba de que Israel tiene tecnologías de punta y España no. España tiene muchas tecnologías de punta en algunas áreas muy importantes también, y ahora está con una voluntad de implementar capacidades que hasta hace un año atrás no estaban dispuestos a desarrollar por restricciones presupuestarias. Capacidad les sobra. La cuestión es la voluntad y la decisión de qué cosas tienen que desarrollar. Y nosotros podemos aprovecharnos de esas enormes capacidades que puede tener España también en muchas áreas, si es que logramos combinarnos bien. Ahora, el estilo de los españoles, yo lo veo en las ferias, para entenderse con ellos no es tan fácil, no es tan fácil porque ellos no saben con quién hay que hablar. Yo los veo en Chile y uno nunca puede hablar con ellos, nunca puedo hablar con ellos porque ellos creen que hay que hablar con el ministro, o que hay que hablar con el comandante en jefe, o que hay que hablar con el general no sé cuánto, o el almirante no sé cuánto. Y la gente que estamos metidos en la industria de defensa y que estamos fijando políticas a nivel académico durante décadas, no podemos hablar con los españoles porque los españoles no entienden con quién hay que hablar en Chile. No lo entienden, por eso es que no les ha ido bien. No les ha ido bien en Chile. Por eso es que a los ingleses les va mucho mejor, porque yo puedo hablar
en la Expo Naval con los empresarios ingleses, y ellos son muy receptivos, y están ahí. Lo mismo en las FIDAE. Los españoles, uno va a las ferias y va a los stands de la Expo Naval, y los españoles están ahí el primer día. Y a veces están, no sé, tomándose unos coctelitos el primer día y el segundo, y después no están. Y el primer día y el segundo, ellos creen que hay que hablar con el ministro o creen que hay que hablar con el almirante, pero no hablan en el nivel tecnológico o con la gente que tiene influencia política para implementar capacidades de defensa, porque no saben con quién hay que hablar. Los ingleses son más abiertos en eso, porque hablan con todo el mundo y son más receptivos de hablar con alguien que entienda el tema. Y los españoles como que tratan de discriminar con quién hay que hablar y usted no sé quién es, así que con usted no hablo, ¿no? Entonces hay un estilo, no de la gente que desarrolla tecnología en España, porque esa gente es muy interesante, sino que la gente que mueve las ferias por el mundo. Porque la gente que hace la tecnología no son la gente que mueve las ferias. La gente que mueve las ferias son como la gente que dedica al marketing o a la parte comercial. Y no son la gente que más se entiende del tema. Así que es difícil entenderse con los españoles. Yo lo he intentado porque yo sé que ellos tienen tecnologías muy altas. Por ejemplo, Indra tiene tecnología extraordinaria, en áreas extraordinarias también. Fabrican satélites, fabrican todo tipo de electrónica. No sé, Escribano es una empresa que hace cosas bastante extraordinarias. Y muchas otras. El mismo Navantia. Tú cuando vas al stand de Navantia, tú no puedes hablar con nadie, porque la gente no te pesca, no logra entender quién eres tú y no logra entender que es importante conversar contigo. Entonces al final uno deja de lado a los españoles, porque uno no logra contactarse con ellos, no logra tener un vínculo con ellos. Ellos no entienden con qué están hablando. En cambio, yo puedo hablar con los alemanes, puedo hablar con los franceses, puedo hablar con los ingleses, puedo hablar con los israelíes, porque ellos son más receptivos. Entonces, hay algo en las ferias de la promoción de la industria española en que está fallando sistemáticamente, por lo menos en Chile, lo que yo he visto. Cuéntame, ¿cómo cuentas tú la industria brasilera? Mira, ellos pasan por periodos en que hacen cosas buenas, después muchos de estos proyectos como que se detienen y se retroceden. Hay un avance y un retroceso, las cosas se demoran mucho. Tienen bastantes tecnologías muy interesantes, pero no sé qué tanta persistencia en el tiempo tienen en esas industrias y cuánto cambian cuando cambian los gobiernos, cuando cambian las directivas. Así que pasa lo mismo que con las empresas estatales en general. Hay proyectos como de largo plazo, ellos buscan desarrollar tecnologías de punta en muchas áreas y no sé si lo logran. ¿No? Lo logran a veces y después retroceden. Lo logran en otras áreas y después retroceden. Así que yo soy un poquito escéptico con la tecnología brasilera, a pesar de que a ellos capacidad no les falta, más bien les sobra capacidad. Ahora, cuando las empresas son privadas y hay iniciativas privadas, ellos se van al cielo y logran todo. Por ejemplo, Embraer. Embraer es una empresa privada. Si fuera estatal, sería un fracaso. Pero como es una empresa privada, Embraer es una industria aeronaval o aeroespacial extraordinaria a nivel mundial, pero sobre todo porque ellos no dependen del Estado y no dependen de las burocracias fiscales, ¿no? Y por eso les va tan bien. ¿Cómo ve a Turquía? Bueno, Turquía es un país que ha desarrollado muchas industrias a través del Estado. Y por eso que, pero curiosamente están con una generación de mucho entusiasmo. Entonces hay una generación que está con la ilusión de que a través de la empresa estatal se puede lograr todo. Y han logrado mucho. Pero ¿qué va a pasar cuando esta generación sea más vieja y vaya a cambiar? ¿Y qué va a pasar si no hay continuidad? Como hay un gobierno bastante continuo en Turquía, estas políticas siguen, porque Erdogan se mantiene en el poder. Pero ¿qué pasa si el día de mañana Erdogan no está? ¿Se va a mantener toda la infraestructura de gente que está operando en la industria militar para sostener todas estas enormes innovaciones que ellos han logrado, porque ellos han logrado cosas extraordinarias? Están en una especie como de ímpetu. Nos pasó con Enaer en Chile en la época de General Matei.
Con el General Matei se lograron enorme cantidad de desarrollos tecnológicos en Chile, en ENAER. Incluso fabricamos el C-101, fabricamos el Paipillán. El hijo del General Matei, Fernando Matei, hijo, hizo desarrollos tecnológicos extraordinarios con tecnología chilena en el área electrónica. Pero bueno, eso duró bastante, bastante. Pero al final el General Matei dejó la jefatura de la Fuerza Aérea y las nuevas jefaturas de la Fuerza Aérea hicieron que esta cuestión no continuara. Fueron muriendo. Entonces no hay continuidad, porque al final del día ENAER sigue siendo una empresa estatal. Y ENAER pasó por altos y bajos y tuvo crisis muy grandes. Ahora, afortunadamente, en lo que es el mantenimiento de los F-16 y los aviones, los C-130 y una serie de otros, los Embraer, con un esfuerzo artificial muy fuerte, estatal, para sostener todos estos sistemas, ENAER más o menos funciona, ¿no? No sé si en forma eficiente, para eso tendrían que ser empresas privadas, para que fueran eficientes, pero funcionan, ¿no? Lo mismo te diría de ASMAR. ASMAR es una empresa que tiene bastante buena gestión para ser empresa estatal, pero podría ser mucho mejor gestión si fuera una empresa privada. Las empresas privadas de Valdivia eran mucho más eficientes que ASMAR. Sin embargo, ASMAR, por el hecho de ser quizás de la Marina, y los marinos están cerca de la gestión privada, tiene una cierta mentalidad de empresa privada, los marinos, logran mejor gestión. Por eso que ASMAR tiene un relativo éxito, ¿no? Pero mucho más éxito tendría si es que se combinan con la empresa privada. Si es que le dan cierta autoridad a la empresa privada en combinación con ASMAR. Porque si ASMAR empieza a controlar la empresa privada que fabrica a ellos, entonces se van a producir muchas ineficiencias también. Así que es una cuestión de un signo de interrogación. ¿Cómo se puede potenciar a empresas como DESA, SysDef, como DTS? ¿Tú crees que, por ejemplo, Carlos Cardón se le podría contratar para que él haga una asesoría y que los haga crecer? No sé. Bueno, yo creo que Carlos como que ya pasó su etapa, ¿no? Él fue muy exitoso en su época. Él es un hombre bastante mayor y no creo que esté con el ánimo de rehacer una industria, ni con las capacidades alegadas de él de hacer una industria de este tipo, ¿no? Porque tiene un esfuerzo de 24 horas muy extraordinario, entonces se requiere ser más joven. Pero en el caso de DESA es una empresa privada y hace cosas extraordinarias, pero es chiquitita. DTS es una empresa estatal, pero de gestión semi-privada, bastante eficiente y efectiva. Lo mismo que SysDef. SysDef es una empresa de ASMAR, al final del día, de la Armada, que ha hecho cosas en algún momento bastante interesantes. Pero la Armada es un mercado chico. SysDef tendría éxito si se dedicara a exportar, y DTS también, pero si se depende del mercado chico chileno, siempre va a estar limitada. Bueno, Daniel, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un programa muy entretenido. Llegamos a casi 440 personas en vivo. Sin duda que vamos a tener un programa muy exitoso mañana cuando lo vea la gente que no puede estar a esta hora. Yo sé que tú ya llevamos 1 hora 15 hablando, así que no quiero tampoco tenerte para siempre. Así que bueno, te quiero dar las gracias y no sé, creo que por ahora me imagino que debemos estar tranquilos con el tema que ya se solucionó, que es el problema de los límites en el hito 1 de Argentina, y que creo que tenemos, como tú bien dices, tenemos que tener cuidado y que lamentablemente tenemos que seguir siendo disuasivos con respecto a las Fuerzas Armadas, en especial contra Argentina, que es la única manera de garantizar de que no vayamos a la guerra. Mira, tenemos que aliarnos a nivel hispanoamericano y yo estoy de acuerdo con la reunificación de la hispanidad, pero como hay realidades geopolíticas locales en todas partes, nosotros tenemos que mantener equilibrio y en el caso chileno un equilibrio precario porque nuestra amenaza es de los 3 vecinos, nunca va a ser de otra forma, siempre va a ser de los 3 vecinos. Por lo tanto, Chile tiene que tener capacidades excepcionales, muy superiores a lo normal, para poder sostenerse en el tiempo y para poder garantizar la paz. Y en el caso de la industria y de la defensa, Chile tiene que desarrollar una red de empresas privadas.
Desde lo más básico, fabricar fusiles, hasta cosas de alta tecnología. Eh, Tenemos que crear una red de empresas privadas, que se combinen con FAMAE, con ASMAR, con ENAEL, pero una red de empresas privadas. Y si logramos eso, Chile va a tener unas capacidades importantes. Si no tenemos eso y dependemos solamente de las empresas estatales, vamos a estar muy limitados, como lo hemos estado hasta ahora. Bueno, últimamente estos días ha estado por ahí en la opinión de muchos canales trasandinos el tema de que Argentina piensa comprar estas fragatas italianas, las tipo FREMM. También piensan comprar submarinos Scorpène, dicen. Yo, bueno, un dependiente que tal vez no es el momento que, digamos, que no tengan dinero para comprar, porque estas cosas son muy caras, digamos, son cosas muy extraordinarias. Sin duda, una fragata FREMM italiana es prácticamente un destructor, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú, ese tema de qué debiéramos hacer en Chile? ¿Continuar solamente con el plan nacional continuo con las fragatas que pensamos, digamos? Porque yo creo que nosotros construimos reemplazando las 8 fragatas que tenemos por 8 fragatas de una pura empresa, de un puro astillero, digamos. Que, por ejemplo, yo he dicho hasta el cansancio que me deja muy tranquilo la tipo 31, pero con 8 fragatas, digamos, podríamos contener a una Argentina con 2 fragatas FREMM, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que si compran 2 FREMM, que son carísimas, $1.000 millones, por decir algo, quizás la podrían comprar en $700 millones con ciertas limitaciones, ciertas capacidades. Son buques extraordinarios, de 6.000 toneladas, y las capacidades con sistemas de armas de todo tipo de mayor nivel. Nosotros tenemos capacidades equivalentes, ¿ya? Con nuestros buques, aunque no sean nuevos, tenemos capacidades máximas, ¿no?, equivalentes a una FREMM, pero obviamente que nuestros buques están en la última etapa de su vida, le quedan 15 años, ¿no? Y después hay que reemplazarlo. Una FREMM tendría para 40 años o para 50, si es que las compran ahora. Pero son caras, no sé si van a ser capaces de comprarlas. Y si las compran, les va a tomar 2, 3, 4 años hasta que les lleguen y las puedan tener operativas. Así que va a haber mucho tiempo para evaluar qué hay que hacer. Y depende de lo que ellos hagan y las capacidades que tengan estos buques u otros, nosotros tenemos que evaluar cómo poder contrarrestar esas capacidades y ser superiores en tecnología y en capacidades, siempre, muy superiores, no solo superiores, sino que muy superiores. Y si somos muy superiores en capacidad y tecnología, podemos estar tranquilos, que no va a haber guerra, nosotros no vamos a atacar a Argentina, pero que si ellos nos llevan a una crisis, nosotros tenemos que ganarla. Y mientras tengamos esa capacidad, no va a haber guerra. Pero si no tenemos capacidad de ganar un conflicto con Argentina, Perú y Bolivia, si no tenemos esa capacidad, sí puede haber una guerra. Pero si tenemos el liderazgo tecnológico absoluto, por eso Chile siempre tiene que ser el líder tecnológico en capacidades militares en Sudamérica. Y no solo en sistemas, sino que también en cantidad de tropas entrenadas y equipadas que pudiéramos movilizar. Y es algo pendiente, nosotros nos faltan reservas, tenemos que implementar un sistema de reservas equipadas y entrenadas que puedan sumarse al ejército, combinarse con el ejército, y que podamos defender el país en todo ese inmenso territorio que tenemos con una política ganadora, siempre ganadora. Pero eso viene después, ahora está una crisis interna brutal, política, en fin, de inmigrantes, de delincuencia, de crisis económica. Este gobierno tiene paralizada la economía chilena. Entonces, se requieren muchos cambios previos para implementar estas capacidades. Yo estaba intentando darle algún impulso a tu idea de que en los colegios se retome un poco la actividad de que volvamos a crear colegios con bandas de guerra, que tomemos los días lunes cantar digamos, el himno nacional y en el fondo crear una guardia nacional. ¿Qué crees tú? ¿Es posible? ¿Será posible que digamos, podamos darle... La idea tuya era, en el fondo, auspiciar en los colegios que a alguien, un suboficial que ya está en retiro, por ejemplo, le dé una asesoría al colegio y que les enseñe a marchar, y eso que lidere un camino hacia tener más militares en Chile, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Perfectamente se puede hacer eso. Y ahora, no inculcarle a los niños odio ni contra Perú ni contra Argentina. Acuérdate que nosotros lo que tenemos que buscar es una alianza hispanoamericana
con Argentina y con Perú. Y si el día de mañana tuviéramos una crisis, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de prisioneros. Cuidado con esas políticas de querer matar a los prisioneros. Si tú capturas prisioneros argentinos, tienes que tener mucho cuidado con ellos, porque el país se va a prestigiar o se va a desprestigiar de cómo trate a los prisioneros argentinos o peruanos, si es que llegáramos a la tragedia de tener un conflicto con ellos. Entonces hay que implementar muchas políticas que eviten el odio. El odio es muy nefasto. Tener capacidades frías y precisas y efectivas para defender el país y ganar, pero no promover la destrucción de Argentina o de Perú, o promover matar soldados o prisioneros, o tratarlos mal. No, al contrario, nosotros tenemos que quedar en la historia siempre como no solo un país ganador, sino que trata humanamente bien al enemigo capturado. Entonces, siempre tenemos que pensar que tenemos que buscar una alianza con Argentina y Perú a la larga. Y que si tenemos necesidad de tener capacidades extraordinarias para poder defendernos de ellos, no es porque nosotros lo queramos, sino que porque ellos nos plantean una amenaza que es real y que es de Argentina, que es de Perú, que es de Bolivia. Hay muchos argentinos que nos adoran y que quieren la mejor relación con Chile, y hay otros, y hay muchos, que quieren una confrontación con Chile. Hay que dar las dos cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar preparados para lo peor, pero siempre buscando lo mejor. Bueno, Daniel, te quiero dar las gracias a nombre de la comunidad porque están fascinados, han entendido absolutamente tu mensaje. Esperamos que con esto consigamos un impulso en el próximo gobierno y que ya nos quedan 2 años prácticamente, así que no es tanto, digamos, y no vamos a llegar mal, digamos, al próximo gobierno de derecha, que independiente de quién salga, esperemos que tú pudieses formar parte como un ministro de defensa. Yo siempre lo digo, no creo que conozca a alguien mejor que tú para un cargo como ministro de defensa, a pesar de que es un cargo de amigo, ¿no es cierto? Pero como ministro de defensa, yo creo que tú serías un extraordinario ministro. Oye, un ministro de defensa va a depender mucho de la decisión del presidente y de los recursos que le dé Hacienda, porque muchas cosas que quiere hacer el ministro a lo mejor no se las permiten. Sí, claro, es verdad, muy cierto. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu participación. Encantado. Un abrazo. Mucho Un éxito. abrazo, que esté bien.